El problema H de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba Conan Doyle y Sean Connery. Fue uno de los problemas que el equipo de jueces consideraba fácil intermedio y de hecho fue resuelto por 38 de los 98 equipos que se presentaron, de manera que más de un tercio de todos los equipos lo resolvió. La tasa de éxito rondó el 20%, que es una tasa de éxito modesta para quizá la simplicidad o la facilidad de este problema, pero bueno, tampoco fue una tasa de éxito exageradamente baja en comparación de otros casos. Fue el cuarto problema en ser resuelto dentro del concurso, en particular en el minuto 17 obtuvo su primera C y fue el quinto problema más resuelto de los 11 de los que contó esta edición. Hubo muchos equipos que lo resolvieron a la primera, pero también hubo algunos equipos que necesitaron bastantes envíos, en particular un par de equipos necesitaron 10 envíos y otro necesitó 7 envíos. Hubo 22 equipos más que lo intentaron sin éxito, aparte de los 38 que sí lo consiguieron, y algunos de ellos también insistieron bastante en este problema, con 8, 6 y 5 envíos que no terminaron con éxito con un AC. ¿En qué consistía este problema que los jueces categorizaron de bucles? Pues básicamente lo que nos contaba el enunciado es que cuando una persona es nombrada caballero por el rey o por la reina británicos, es decir, consigue el título de ser, de caballero, puede poner en el título de ser delante de su nombre. Dado el año en que un autor es nombrado caballero, un autor o un actor o lo que sea es nombrado caballero y la lista de sus obras, ¿cuál es la primera en la que firmó o pudo firmar con el título de ser? En el ejemplo nos ponían los protagonistas del enunciado, que eran Conan Doyle y Sean Connery, y en particular aquí había dos ejemplos distintos, de manera que vemos que Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, fue nombrado caballero en 1902. Aparecen 3 de sus obras: Las aventuras de Sherlock Holmes, El retorno de Sherlock Holmes y El sabueso de los Baskerville, y lo que nos pedía el enunciado era que dijéramos cuál de las obras que aparecen fue la primera en la que el autor pudo firmar la obra como ser. En este caso es la de exactamente 1902 del sabueso de los Baskerville, y en el caso de Sean Connery, que fue nombrado caballero en el año 2000, tiene 3 obras que aparecen en el enunciado, evidentemente tiene muchas más, pero las que aparecen en el enunciado todas son anteriores a su nombramiento y por tanto en ninguna pudo firmar, digamos, en los títulos de créditos como Sir o Sir Sean Connery. El enunciado también nos hablaba de una tercera posibilidad, y es que si no hay obras anteriores a ser nombrado caballero, entonces había que escribir todas. Eso no se ponía de manifiesto en ninguno de los ejemplos que aparecían en el enunciado, pero había que tenerlo en cuenta dentro de la resolución del problema. ¿Y cómo se resolvía? Pues no tenía demasiada dificultad. Lo que hay que hacer es leer el año del nombramiento y el nombre del autor, aunque el nombre del autor en realidad luego no se utiliza para nada en la salida, por lo que puede ser leído y descartado en una variable dummy que se tira a la basura. Y luego hay que ir leyendo los años y las obras de la secuencia, nos dice cuántas obras van a venir a continuación, entonces entramos en un bucle y vamos leyendo los años y las obras. Si el año que se lee es posterior al nombramiento que hemos leído al principio y está más cerca que todas las anteriores que hemos ya leído, conservamos esa obra para ser escrita al final. Una vez que hemos hecho todo el procesamiento y leído todas las obras, lo que tenemos que hacer es escribir la más cercana de las que hemos encontrado, vigilando la posibilidad de tener que escribir ninguna, si no ha habido ninguna obra que se publicara después del nombramiento, o que haya que escribir todas si no hay ninguna que vaya antes. Esto es relativamente fácil de resolver. Aún así hubo bastantes wrong answer, en particular hubo 112 wrong answer de 40 equipos, porque ya digo que muchos de los equipos que finalmente consiguieron el Accepted antes habían sufrido wrong answer, y hubo wrong answer
por diferentes motivos. El más habitual fue que en el bucle en el que se recorrían las obras había algún tipo de error en la actualización de las variables de estado para ir recordando cuál era la última y cosas así, y se escribía siempre la última obra leída en la que se pudo usar el nombramiento. Esto encajaba con el ejemplo, con el caso del enunciado, los casos del enunciado, pero no con los casos probados exhaustivamente en el juez. Entonces, en este caso, se escribía siempre la última que de la entrada que pudiera ser firmada con el nombramiento, en lugar de la más cercana al año del nombramiento, que era lo que pedía específicamente el enunciado. También, quizá por culpa de que en el enunciado no se ponía a prueba el poder escribir todas, si todas las obras podían ser firmadas con el título de ser, hubo también 3 equipos que se equivocaron con este tipo de error, en el que no escribían todas, sino que escribían la primera obra, la más cercana al año del nombramiento. También hubo algunos errores por la lectura, porque se añadían espacios incorrectos al generar la salida, el nombre de la obra. Básicamente lo más habitual fue en las soluciones con Java, en la que para leer la obra y luego el título, pues se utilizaba primero el NextInt para parsear directamente el año de la publicación de la obra o de la película o de lo que fuera, y luego se utilizaba NextLine para leer todo lo demás, pero NextLine incorpora el espacio de separación entre el año y el título de la obra, y al ir a escribirlo, pues ese espacio falso también aparecía en la salida y generaba un wrong answer. Hubo también bastantes runtime error, RTS, en particular 41 de 16 equipos diferentes, y aunque como siempre las causas fueron más o menos variadas, pero el error principal fue no leer la obra si el año de su publicación no nos servía. Al fin y al cabo estamos recorriendo en un bucle las obras, los años y las obras, y es tentador leer el año, y si el año es anterior al nombramiento o no es menor que el menor encontrado hasta ahora, pues lo ignoramos y continuamos. Pero es importante recordar que hay que leer la obra para quitarlo de la entrada y descartarlo. Hubo bastantes equipos que olvidaron este paso de leer la obra de todas formas, y al dar la siguiente vuelta al bucle y al leer el año de la supuestamente línea siguiente, obra siguiente, en realidad lo que se encontraban en la entrada era el título, y eso en el caso de Java salta por los aires con una excepción en el escáner típicamente, que termina generando el veredicto de RT. En cualquier caso, este problema, pues, como digo, era relativamente fácil, más de un tercio de los equipos lo consiguieron, y para los demás pues lo hemos dejado como siempre ya en aceptar el reto, y tenéis el enlace en la descripción.